Bendiciones. En este momento yo sé que Dios tiene un mensaje direccionado hacia tu necesidad. Si tú abres tu mente y tú abres tu corazón, Dios te va a hablar claramente a través de la palabra que hoy se va a predicar. Así que simplemente deja que el Espíritu Santo te dirija porque Dios te va a hablar directamente. Abre tu mente y tu corazón y tu vida y vas a ver la gloria de Dios sobre ti. Padre, en el nombre de Jesús, amado Rey, venimos delante de tu presencia. Te damos a ti, Señor, toda la gloria y toda la honra. En este día, Señor amado, te pedimos que seas tú glorificándote en esta noche. Abre mis oídos, Señor amado. Abre mi corazón. Abre tú mi mente, Señor, para poder entender tu palabra, poder aceptarla, poder vivirla, Señor, tal cual tú quieres que yo lo haga. En el nombre de Jesús, Señor, prepara nuestros corazones y que sea tu presencia descendiendo en este lugar. Guíanos tú, dirígenos tú, Señor, a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Saluda al que está a tu lado y dile, prepárate que Dios nos va a hablar en esta noche. Say hi to the person next to you and tell them God is speaking to you tonight. Pueden tomar asiento. You may be seated. Ahora yo les quiero hablar hoy de algo en particular. Today I want to talk to you about something in particular. Y es que Dios nos ha estado hablando de esto por varios días ya. The thing is, God has been speaking to us for a few days already. Y casualmente a mí me habló de esto, pero en el 2020. And casually he spoke to me about this, but in the year 2020. Y entonces estaba viendo cómo Dios ha estado hablando a la iglesia nuevamente. So we've seen the way that God has been speaking to the church. Y hoy vamos a entrar en la palabra y los voy a guiar por una historia de la Biblia. So today we're going to look into the word and I'm going to guide you through a story in the Bible. Una historia que Dios me ha venido poniendo por varias semanas ya últimamente. A story God has been putting in my mind for a few weeks already. Pero déjame te llevo a cuando Dios me habló a mí acerca de la obediencia. But let me take you back to when God spoke to me about obedience. Eso fue hace 3 años más o menos, en el 2020. This was about 3 years ago in the year 2020. Y era que Dios me seguía diciendo, tienes que ser obediente. And God kept telling me, you have to be obedient. Y me lo seguía diciendo a través de diferentes prédicas, And he kept telling me this through different preachings, diferentes personas. different people, Y yo no entendía. and I didn't understand. Yo no entendía por qué Dios me seguía diciendo lo mismo. I wouldn't understand why God kept telling me the same thing. Porque en lo personal, Because at the personal level, pues yo pensaba que ya era obediente. I thought I was already being obedient. Yo decía, ¿cómo me siguen diciendo que sea obediente Why do they keep telling me to be obedient si yo ya soy obediente? if I'm already obedient? ¿Y qué fue? Que tuve que captar y decir, ¿por qué es importante la obediencia? And what was it? I had to take a look and ask myself, why is it important to be obedient? Bueno, primero que nada nos acerca al llamado de Dios. Well, first of all, it gets us closer to the path of God. Nos lleva a un crecimiento It takes us to growth. y empezamos a ver esos frutos espiritualmente. And we start seeing those fruits. Y entonces, ¿qué pasa? Que un día, casualmente, después de un servicio, And so what happens that one day after a service, el apóstol que nunca necesita que le den ride a su casa, the apostle usually never needs a ride home. él siempre va con su esposa, pero casualmente esa noche él se tenía que quedar más tarde y mi esposo y yo también. He always drives home with his wife, but casually this day he needed a ride. Entonces me quedo nos quedamos nosotros, la pastora se fue y pasó bien una hora y nos íbamos en camino a dejarlo a su casa. So his wife left, and we were here, and an hour passed since she left. Yo no sé cuántos de ustedes aprovechan cada vez que hablan con el apóstol. And I don't know how many of you take advantage every time you speak to the apostle. Nosotros siempre aprovechamos y empezamos a hacer preguntas. We always take advantage and start asking questions. Y en ese día la plática transcurrió un poco diferente. And that day the conversation flew differently. Íbamos en camino y mi esposo le empieza a hacer un montón de preguntas y un montón de We preguntas. were in our way, and my husband just starts asking a lot of questions. Y ya cuando estamos llegando, que nos estacionamos en la casa del apóstol, And when we're getting there already, and we park in front of his house,
Yo tenía algo dentro de mí, tenía una pregunta, pero no sabía si decírsela o no I decírsela. had something inside me. I had a question, but I didn't know whether to ask it or not. Y yo le dije a él, And I told him, apóstol, Apostle, ¿qué es lo que me está faltando a mí para crecer? what am I missing for me to grow? Ahora, no le digo crecimiento así de altura, ¿no? I'm not asking growth in height. Le estoy diciendo espiritualmente. I'm talking about spiritually. Entonces, le hago la pregunta y le digo, apóstol, ¿qué me está faltando? So I asked him, Apostle, what am I missing? Y pues él se quedó callado y siguió hablando con mi esposo. So he stayed quiet and he kept talking to my husband. Y yo dije, pues no me va a decir nada. And then I was like, wow, then he's not going to tell me anything. Y entonces él se baja del carro So he gets out of the car. y me hace, pues nada, yo bajé la ventana, pues despidiéndose, le dije buenas noches, apóstol, que descanse. I put my window down and I just said good night. I hope you rest. Y me dice él, referente a tu pregunta. And he tells me in regard to your question. Y yo dije, ya dice, ahora sí me la va a contestar. And I was like, wow, he's going to answer it right now. Él me dijo que tenía que ser obediente. That I needed to be obedient. Pues como les digo, yo lo seguía escuchando. Like I told you, I kept listening. Pero hay algo que me dijo, no sigas enterrando lo que Dios ya te dio. But he told me, do not keep burying what God has given you. Sé obediente y deja que Dios haga en tu vida. Be obedient and let God do in your life. Entonces cualquiera dice, mira qué bueno. So anybody would say, wow. Pero entonces yo me puse a analizar. Dije, yo le hice esta pregunta al apóstol. But I started to analyze and I was like, I asked him this question. Así que nos fuimos a la casa con mi esposo So we left home with my husband. y íbamos hablando bien motivados los And we were dos. talking very motivated. Porque habíamos tenido una buena plática con el apóstol. Because we just had a great conversation with the Y apostle. entonces algo que comentábamos es que necesitábamos ese mismo sentimiento, pero constantemente. And we spoke about that. We needed that same feeling, but constant feeling. Y entonces yo me puse a hablar con el Señor. So I started talking to God. Y yo le dije, Señor, ¿por qué me siguen diciendo que tengo que ser obediente si yo ya soy And I obediente? told him, God, why do they keep telling me that I have to be obedient when I'm already obedient? Y ahí es donde Dios me habla y me dice, eres obediente en lo que quieres ser And that's obediente. when God told me, you're obedient in what you want to be obedient. Y entonces eso como que dije, ay, esa me dolió, And that hurt a little bit. esa me dolió. That hurt. Pero me puse a analizar. But I started to analyze. Bueno, Señor, sí tienes razón. Well, God, you're right. Tengo obediencia, pero una obediencia selectiva. I have obedience, but a selective obedience. Y Él no quiere una obediencia selectiva. He does not want a selective obedience. Él quiere obediencia en su totalidad. He wants obedience in totality, No por partes, Not in sino que parts, completamente. but fully. Entonces habían cosas que el apóstol me seguía diciendo y yo no las estaba haciendo. So there were a lot of things the apostle kept telling me to do, and I wasn't doing So, él me dijo prácticamente, desentierra lo que Dios te ha them. So dado. he told me, dig up what God has given you. Y yo dije, bueno, nunca me di cuenta que lo estaba enterrando. And I never realized that I was burying it. Que en realidad, poco a poco, iba perdiendo vida ese llamado de That in Dios. reality, that calling God had given me was losing life. Poco a poco, yo iba matando lo que Dios me había I was dicho que killing what hiciera. God has told me to do. ¿Por qué? Porque no era obediente. Why? Because I wasn't being obedient. ¿Por qué? Porque no seguía lo que Dios me Why? decía que Because I hiciera. wasn't following what God was telling me to do. Porque yo quería hacer lo que yo quería hacer. Because I wanted to do what I wanted to do. O sea que era por partes. It was by parts. Si el apóstol me decía, ve y haz discípulos, The apostle would tell me, go and make disciples. porque eso fue un llamado de que Dios nos dio, ¿verdad? It's a calling God has Dijo, given us. ve y haz discípulos. Pues yo esperaba que los discípulos vinieran a mí. But I expected disciples to come Pero to me. no se trata de eso. La obediencia es nosotros ir y hacer discípulos. Nosotros tenemos que ir y hacer We discípulos. have to go and make disciples. Y eso era lo que me estaba faltando a mí. That's what I was missing. Una obediencia completa. A full obedience, a complete obedience. ¿Y qué pasaba? ¿Por qué era que yo no tenía una obediencia completa? And why was that? Why didn't I have a complete obedience? Porque no estaba entendiendo la importancia de la obediencia. Because I wasn't understanding the importance of obedience. No sabía lo importante que era en mi vida. I didn't know how important it was in my
y no sabía que seguía enterrándolo. and I didn't know that I kept burying it. Y déjame decirte, And let me tell you something. yo me estaba poniendo I was putting myself, mis sentimientos, my feelings, yo como persona, me as a person. me estaba poniendo por arriba, por encima de lo que Dios me había dado, I was putting myself over what God por encima del ministerio que Dios me above había the dado, ministry God had given me. por encima de lo que Dios ya me dijo, esas promesas, yo estaba por encima de But eso. what God had already told me, the ¿Por qué? promises, Porque yo decía, no voy a subir al altar because I said I was not going to go to the altar porque me da pena. because I was shy. ¿Por qué? Por mis Why? sentimientos, Because of my feelings. por lo que yo estaba Because of sintiendo. what I was feeling. Todo lo que yo, todos los peros que ponía, all the buts that I would put, era todo por mí. All because of me. Y el otro día Dios me estaba mostrando cómo a veces nosotros, en nosotros ponernos encima, And the other day God was showing me that when we put ourselves above, a veces viene idolatría hacia nosotros mismos. sometimes idolatry comes into our hearts. Yo me estaba poniendo por encima de lo que Dios me I was decía. putting myself over God. Mis sentimientos valían más de lo que Dios me estaba My diciendo. feelings had more value than what God was telling me. Dios me decía, haz esto, haz esto. God was telling me, do this. Y yo decía, no, pero yo me siento así. And I kept saying, no, I feel this way. Y llegué a estar en un valle prácticamente. And I got to a valley, basically. Pero que en este momento quizás no entiendas, ¿cómo que un valle? And maybe right now you don't understand. What do you mean a valley? Pero sí, yo no sé cuántos de ustedes en este momento dicen, ¿dónde está mi crecimiento? I don't know how many of you tell yourselves right now, where is my growth? ¿Por qué me siento estancado? Why do I feel stuck? ¿Por qué Dios me ha dado tanto y no lo estoy viendo? Why has God given me so much and I can't see it? ¿Por qué es que tengo tantas promesas y aún no veo el Why do resultado? I have so many promises and I still don't see results? Tal vez es porque estamos en un valle. Maybe because you're in a valley. Tal vez te está faltando un poquito de obediencia. Maybe you're missing a little bit of obedience. Tal vez te estás limitando por ti mismo. Maybe you're limiting yourself because of you. Hay consejos que nos dan que no nos gustan. There's advice that they give us that we don't like. No lo tomamos porque no queremos hacerlo. We don't take it because we don't want to do it. Porque no es lo que yo quiero escuchar. Because it's not what I want to hear. Y eso es algo que, yo se los estoy diciendo en persona. Aquí estamos en familia y se los estoy And compartiendo. that's something I'm telling you right here as a family. Y como les estaba diciendo, Dios me estaba hablando de una historia en particular y yo no entendía el por qué. Like I was telling you, God was telling me about a story in particular and I wasn't understanding why. Y esta era de la visión que Dios le da a Ezequiel. And this story is about the vision God gives to Ezekiel. Esa visión del valle de huesos secos. That vision about the valley of dried bones. Y entonces para dar un poquito de contexto, So to give a little context, está el pueblo de Israel después de tanto tiempo de ser libre, the village of Israel, after so many years of being free, llegan a tener exilio, a ser sacados de su pueblo, they were exiled from their city. llegan a ser captivos, They were captive. a tanto de que, los disparcieron prácticamente. They spread them out. Y entonces empezaron a adorar otros They dioses. started to worship other gods. Se les olvidó el pacto que tenían con Dios. They forgot about the pact they made with God. Se les olvidó lo que ellos habían acordado con Dios. They forgot what they had agreed with God. Y entonces sus corazones se habían puesto duros. And their hearts were hard. Se habían puesto tan duros que decían, ahora estamos muertos. And their hearts hardened that they said, we're dead. Decían que sus huesos estaban secos. That their bones were dry. Ahora en Ezequiel 37, Now in Ezekiel 37, Dios le da esa visión a Ezequiel y vamos a leerlo. God gives Ezekiel a vision. Ezequiel 37, 1 al 6 dice, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. The hand of the Lord was on me, and he brought me out of the spirit
brought me out by the Spirit of the Lord and set me in the middle of a valley. It was full of bones. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. He led me back and forth among them, and I saw a great many bones on the floor of the valley, bones that were very dry. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. He asked me, Son of man, can these bones live? I asked, Sovereign Lord, you alone know. Y sigue diciendo, me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Then he said to me, prophesy to these bones and say to them, dry bones, hear the word of the Lord. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. This is what the sovereign Lord says to these bones. I will make breath enter you, and you will come to life. Aleluya. Ahora mira qué lindo, en el 5 está diciendo que llega soplo, ¿no? Pero continúa diciendo y dice, y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. I will attach tendons to you and make flesh come upon you and cover you with skin. I will put breath in you and you will come to life. Then you will know that I am the Lord. Y dejémoslo ahí, dejemos el versículo 6 ahí. Let's leave it there. Ahora dice, pondré tendones. Now he says, I will put tendons. Qué detallista es Dios, ¿no? How detailed is God, huh? Porque no dijo a los huesos, pónganse junticos. Because he didn't tell the bones, just No le dijo a Ezequiel, dile que se pongan juntos. he didn't tell Ezekiel, just tell him to. Fue parte por parte. It was part by part detailed. Y le dice, pondré tendones sobre And he nosotros. said, I will attach tendons to you. ¿Por qué? Porque cuando unes huesos, no hay movimiento. Why? Because when you and I bones, there's no movement. Necesitas esos tendones para que empecemos a tener ese You movimiento. need tendons, that way there's movement. Él fácilmente pudo haber dicho, pongan esos huesos juntos. He easily could have said, just put those bones together. Pero no, fue detalle y fue más allá y dijo, vamos a ponerle tendones. But no, he was detailed and he said, let's attach tendons. Porque si hay vida, hay movimiento. Because if there's life, there's Porque si tenemos vida, hay movimiento. we have life, there's movement. Tenemos que tener ese movimiento. We need that movement. Vamos a continuar Let's continue. en el 7. Dice, profeticé pues como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y he aquí un temblor. Y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. So I prophesied as I was commanded, and as I was prophesying, there was a noise, a rattling sound, and the bones came together, bone to bone. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. I looked, and tendons and flesh appeared on them, and skin covered them, but there was no breath in them. Dice, no había espíritu. There was no spirit. ¿Cuántos de nosotros a veces andamos caminando, pero nos falta esa espiritualidad? Nos falta más espíritu. Nos falta más de su Espíritu Santo. We're missing His Holy Spirit. Ahí es donde nos falla. That's where we fail. Ahí es donde falla el crecimiento. That's where our growth Donde no hay espíritu. when there's no spirit. Necesitamos de su espíritu. Necesitamos ese sople. We need that breath. Sigamos leyendo. Y dice, y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu
ven de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Then he said to me, prophesy to the breath, prophesy, son of man, and say to it, this is what the sovereign Lord says, come, breathe from the 4 winds and breath into these slain, that they may live. Cuando vino el Espíritu, es que hubo vida, hubo movimiento. There was movement. Ya teníamos huesos, ya teníamos tendones, We had bones, we had tendons, pero faltaba espíritu para que hubiera vida. but the spirit was missing for there to be life. Y eso es lo que nosotros tenemos que buscar, esa espiritualidad, That spirituality ese espíritu que viene solamente de parte de Dios. comes from God only. Y vamos a culminar ahí en el, seguir en el 10. We're going to conclude right there in 10. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. So I prophesied as he commanded me, and breath entered them. They came to life and stood up on their feet, a vast army. Let's keep going. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Therefore, prophesy and say to them, this is what the sovereign Lord says. My people, I am going to open your graves and bring you up from them. I will bring you back to the land of Israel. ¿Y qué pasaba? Que esta metáfora What was happening? That this metaphor se relacionaba al pueblo de Israel. was related to the people of Israel. Este Israel que ya estaba prácticamente muerto, This Israel that was practically dead, estaba fuera de su tierra, was basically out of their land. estaban captivos, They were captive. que hasta ellos mismos decían que estaban muertos. That even themselves would say they were dead. Pero Dios le dice, ve y profetízales que yo los remuevo de su sepultura, But God says, go ahead and prophesy to them. que yo los voy a sacar y los traeré de muerte a vida. That I will bring them from life to death. Y eso es lo que nosotros And necesitamos. that's what we need. Nosotros necesitamos salir de nuestra sepultura. We need to come out of our Nosotros necesitamos caminar por fe. We need to walk. Necesitamos hacer la obra de Dios. Querer hacer lo que Él nos ha mandado. What he wants, No lo de nosotros, not what we want, no mis sentimientos, my feelings. pero yo, y ahora yo qué, y qué va a pasar conmigo. No, olvídate de eso, porque a mí me dijo, mi padre me dijo que Él era, o ahora vivía en mí. Ya no era yo. The God told me that He was the one that now lived in me. It was no longer me, it was Him. Sorry. Pero eso es lo que Dios quiere con nosotros, que nos olvidemos de nosotros mismos. That's what God wants for us, to forget about ourselves. Quiere traernos de muerte a vida. From life, from death to life. Y entonces me puse a analizar y a conectar una cosa con la otra. So I started connecting the dots. Y yo dije, ¿será posible que yo estaba en ese valle? Is it possible that maybe I was in that valley? Yo estaba en la iglesia, I was in church, pero no estaba viendo un crecimiento but en I mí. wasn't seeing a growth in my life. Yo quería más. I wanted more. Yo sabía que Dios tenía más para I knew mí. God had more for me. Dios me había dado tantas promesas a mí, God had given me so many promises, pero yo misma las estaba sepulcrando. but I was burying them myself. Yo las estaba enterrando. I was burying them. ¿Por qué? Why? Por falta de obediencia. Lack of obedience. Porque si el pueblo de Israel hubiese sido obediente Because if the people of Israel would have been obedient, y hubiesen mantenido el pacto de Dios, they would have held the pact of God. Dios se hubiera mantenido firme con ellos, fiel con ellos, porque Él sí se mantiene fiel con nosotros. He remains loyal in our life. Y yo dije,
Era posible que quizás yo era unos huesitos caminando. Maybe it was just dry bones walking. Quizás no había espíritu en mí. Maybe there was no spirit in me. Y en ese momento, en esa noche que fuimos con el apóstol, In that night, we went with the apostle. algo tan pequeño, Something so small, algo que no fue planeado, something that wasn't planned, era lo que yo necesitaba escuchar. was what I needed to hear. Era lo que yo necesitaba para que mi cerebro analizara lo que yo necesitaba. It was what I needed so my brain could analyze what I needed. Y ahí es donde te digo, necesitamos ese soplo de su Espíritu Santo. And that's when I tell you we need that breath from the Holy Spirit. Y yo recibí ese soplo en esa noche. That breath. Ahora déjame decirte, no es un soplo como el de la Virgen de Guadalupe, la Rosa de Guadalupe, que viene así el viento. No es de esa manera. Dios simplemente me habló a mi corazón. Mi espíritu pudo comprender lo que yo necesitaba. Y vino ese soplo y dijo, ¿quieres consistencia? ¿Quieres crecer? And that wind came and asked me, do you need? Tienes que ser obediente. You need to be obedient. Tienes que ser totalmente obediente. You need to be fully obedient. No por partes, Not by parts, completamente. but fully. Y ahí es donde yo pude ver ese amor a las almas. And that's when I was able to see that love for the souls. Ahí pude ver el crecimiento. That's when I was able to see that growth. Ahí pude ver esa I consistencia. could see that consistency. ¿Y cómo vino? And how did it come? Porque Dios sopló de su Espíritu Santo en mí. Because God blew the Holy Spirit inside. Yo no sé cuántos de ustedes en esta noche están buscando ese soplo. I don't know how many of you are looking for that wind. Yo no sé cuántos dicen, yo he querido crecer. I've wanted to grow. Yo he tenido promesas. I've had promises. Yo he tenido el llamado de parte de I've Dios. had the calling from God. Pero estoy estancado en un mismo lugar. I'm stuck in the same place. Estoy aún en ese valle de huesos Still secos. in that valley of dry bones. Pero déjame decirte, si Dios pudo con esos huesos secos, Let me tell you, if God was able to do that, y Él le dijo a Ezequiel, así como lo hice con estos huesos, and He told Ezekiel, just like I did with those dry bones, así también haré con mi pueblo en Israel. I will do with the people of Israel. Él iba a regresar, Él les iba a dar libertad He nuevamente. was going to free them ¿Por qué? Por el amor que les tenía a su pueblo. because of love He had for the people. Y ese mismo amor nos tiene Dios hacia nosotros. And that same love God has for us. Y déjame decirte, es fácil comprenderlo. So let me tell you, it's easy to comprehend. Cuando supe que era obediencia, When I knew it was obedience, cuando supe por qué era importante en mi vida, when I knew why it was important, empecé a ver esos resultados. I started seeing those results. Empecé a ver el amor, I started seeing love. empecé a ver el crecimiento. I started to see the growth. Eso que dicen, ve y haz discípulos, That thing that they call go and make disciples, lo estaba haciendo. I was doing it. Lo empecé a hacer. I started doing it. Ya no estaba esperando que me llegaran. I wasn't waiting for them to come anymore. Ahora yo estaba yendo a I traerlos. was going to. Estaba deseando hacer su voluntad. Estaba queriendo simplemente de Él, de su Espíritu I Santo. was desiring from His Spirit Yo quería crecer aún más even more espiritualmente. spiritually. Porque ya personalmente, pues ya yo creo que llegué a mi límite. Pero I think I reached my limit. espiritualmente creo que aún me queda aún más. But spiritually, I think I still have more. Yo no sé cuántos quieren más en esta noche. You want more tonight. Si usted en esta noche dice, yo me he sentido como esos huesos. Maybe tonight you say, I feel like those dry bones. Yo me he sentido que necesito ese soplo del Espíritu I Santo. feel that I need that wind of God. Yo quiero ese crecimiento en mi vida. I want that growth in my life. Empieza a actuar. Start acting. Empieza a ser obediente. Start being obedient. Empieza a desearlo de parte de Dios. Start desiring what God has for you. No va a venir de un hombre. It's not going to come from a man. No van a venir a decirte qué bien lo estás They're haciendo. not going to come
No te van a venir a decir, eres lo más precioso. They're not going to come and tell Quizás you te the lo most digan. beautiful thing. Maybe they tell you. Pero no hay nada más lindo que cuando Dios te lo dice. There is nothing better than Cuando when Dios God empieza a manifestar en tu God vida. starts manifesting Himself in your life. Cuando empieza a darte más, When He starts giving you more, aún sin pedirlo. even without asking. Él te sigue sorprendiendo con He más. surprises you with more. Porque ese es nuestro Dios. Él es detallista. Él no se queda con nada. He doesn't keep anything. Nos muestra su amor día con día. He continues to show us His love day after day. Y así como Él lo hizo en el 2020, Just like He did in the year 2020, lo hizo conmigo. He did it with me. Él sopló espíritu. He blew breath. Y yo empecé a querer más. And I Así started Dios lo quiere hacer en esta noche contigo. Yo no sé cuántos en esta noche dicen, yo quiero más. Yo quiero de tu soplo. I don't know how many of you want that breath of life from God. I don't know how many of you guys are desiring more from God. Pero Dios en esta noche te lo quiere dar. God wants to give you that tonight. He wants to give you more tonight. Así que te voy a pedir, ponte de pie. Dale un aplauso al Señor. Dale un aplauso al Señor y dile gracias, Señor. Gracias porque sé que me quieres dar más. Sé que quieres traer ese aliento de vida. Y ya no más estaré en ese valle de huesos secos. En esta noche yo voy a salir de ese valle. En esta noche yo quiero salir de ese valle. Cierra tus ojos y empieza a hablar con Dios. Empieza a hablar con tu Padre y dile, Señor, tal vez yo no he sido completamente obediente. Tal vez yo no he sido completamente, Señor amado, como tú has querido que yo sea. Padre, pero ahora me entrego completamente a ti. Quiero hacer tu voluntad. Señor, sin barrera alguna, quiero hacer tu voluntad. Y al Señor, Padre, así como lo hiciste, así como le mostraste, Señor, a Ezequiel, ese soplo de vida sobre esos huesos secos. Padre, pon ese soplo en mí. Déjame hacerlo, Señor amado. Déjame hacerlo en mí. Ayúdame, Padre, a remover, Señor amado, lo que yo he puesto enfrente de ti, lo que yo he puesto enfrente de tu llamado, enfrente, Señor amado, de tu propósito. Ahora mismo te pido, Señor, que seas tú removiéndolo, Padre, cualquier relación que hemos puesto enfrente de ti. Padre, cualquier cosa, Señor, que me ha evitado, que ha evitado ese crecimiento, ahora mismo, Señor, te pedimos Bendiciones, que familia. seas. Yo sé que la palabra que fue administrada en esta noche ha sido de bendición para ti. Yo sé que probablemente necesitas una oración en este momento. Llámanos, los números están ahí en la pantalla. Queremos orar por ti, queremos orar por tus necesidades y queremos ayudarte a dar esos primeros pasos para que te acerques más a Dios. Ven y visítanos también en cualquiera de nuestros servicios, donde te vamos a recibir. No somos la iglesia perfecta, pero sí te vamos a recibir con mucho amor y con una sonrisa. Así que dale like a la página, comparte este mensaje con otras personas y llámanos para que oremos por ti y por los tuyos. Bendiciones.